un nuevo capítulo. Vamos a comenzar capítulo 7, introducción al estudio de las enzimas. En algunos libros van a leer, chicos, los enzimas, pero fonéticamente suena mejor las enzimas. Bueno, se ve bien la pantalla, ¿no, chicos? Hola, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a estudiar esa introducción al estudio de las enzimas. Es la base para entender el siguiente capítulo, que es la regulación de los enzimas. Les pongo esto porque fíjense, por ejemplo, esta es una proteína globular. Está formada por, fíjense, por alfa hélices, bucles, puede ser esto un dominio. Y aquí tenemos, digamos, cómo una enzima reacciona con su sustrato, etc. Vamos a estudiar la función de las enzimas basándonos en su estructura. Bueno, veamos la introducción. Las enzimas son catalizadores de los sistemas biológicos. Son producidos por células vivas, sí, pero pueden actuar separados de las células vivas. Eso es bien importante. Las enzimas son producidas por células vivas y tienen la particularidad, repito, de que pueden actuar separadas de las células vivas. ¿Qué quiero decir? En un tubo de ensayo, o sea, in vitro. Pueden actuar in vitro. Químicamente son proteínas de tipo globular. Entonces, si son de tipo globular es que son solubles en agua. Y sí, todas las enzimas son globulares y son solubles en agua. Si son catalizadores de los sistemas biológicos, se encargan de regular todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células y también actúan in vitro, ¿no? Para recordar un poco, si ustedes recuerdan, un catalizador tiene las siguientes características. Todo catalizador, sea catalizador biológico o catalizador químico o físico, lo que hace en general son estas tres acciones. Aumentan la velocidad de una reacción. No se alteran en el proceso global y hacen posibles reacciones difíciles que se llevarían a cabo in vitro, que necesitaríamos mucho tiempo o calentar mucho, pues las enzimas hacen posibles a una velocidad medible. Entonces, como estas características generales de un catalizador, pues las enzimas no son la excepción porque son catalizadores de sistemas biológicos. Entonces, las enzimas tienen tres características sin igual, sin paralelo, que son el poder catalítico, es decir, acelerar o aumentar la velocidad de las reacciones, la especificidad de acción, es decir, que solo reacciona en cierto tipo de reacciones y no en otras, y la regulación, es decir, la actividad, esto de aumentar la velocidad está totalmente regulada. Esto estoy hablando en sistemas biológicos. Entonces, las tres características importantes de una enzima son el poder catalítico, la especificidad de acción y la capacidad de ser reguladas. Esto es sin paralelo. Ningún otro catalizador tiene estas tres características. Les he puesto esto nada más como aumento, chicos. Todas las enzimas, o sea, todos los sistemas biológicos y reacciones generadas o producidas en las células vivas, que podríamos ver algo así, ¿verdad? Que es como una parte del metabolismo humano, mapa principal. Por ejemplo, aquí está el ciclo de Krebs. Si esto lo ampliamos, pues le saco una foto, podemos ver algo que es más familiar para nosotros, como el glucógeno forma la UDP-glucosa, UDP-galactosa, como el almidón se desdobla en maltosa, luego en glucosa, luego entra a la ruta glicolítica, bla, 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 bla. Todas estas reacciones que vemos aquí, pues todas están catalizadas por enzimas. Si no, no podrían llevarse a cabo estas reacciones. De ahí la gran importancia de las enzimas. Bueno, entonces veamos. El poder catalítico primero. Hemos dicho que tiene tres características de poder catalítico encabezando la reacción. Su poder catalítico hace alusión a que las enzimas son los catalizadores más eficientes que se conocen. ¿Qué quiero decir con eficientes? Que su eficiencia se refiere a que puede actuar
en cantidades tan pequeñas en el orden de micromoles. Escriben aquí, su eficiencia se debe a que pueden actuar en cantidades tan pequeñas que están en el orden de los micromoles. Basta un micromol de enzima que puede catalizar una reacción. En toda reacción enzimática se reconoce más o menos esta estructura básica. Tenemos el sustrato, es la molécula que va a ser alterada, que va a reaccionar con una molécula diferente, un reactivo. Entonces hay el sustrato que reacciona con un reactivo. Por acción de la enzima formará los productos o el producto correspondiente. Las enzimas, su poder catalítico es tan alto que pueden aumentar la velocidad de reacción hasta 1.000.000 de veces. Un ejemplo de esto es lo que hemos visto en el anterior capítulo, la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica que está en los eritrocitos transforma el anhídrido carbónico. Al hidratarse o reaccionar con el agua forma el ácido carbónico, que luego se descompone en bicarbonato, aquí faltaría una carguita negativa, en bicarbonato más un protón. Si recuerdan lo que hemos visto en el anterior tema, este anhídrido carbónico venía de la actividad muscular, del metabolismo de los músculos. Y finalmente ingresa a los eritrocitos, se transforma en ácido carbónico y se desdobla en bicarbonato y protones. Estos protones podrían bajar el pH de la sangre, pero no lo capta la hemoglobina. Bueno, esta reacción, si lo ponemos en un tubo de ensayo, anhídrido carbónico y agua, nunca ocurriría tan rápido como cuando esta reacción ocurre catalizada por esta enzima. Con esta enzima esto se acelera hasta 1.000.000 de veces. Esta anidrasa carbónica es una de las enzimas más veloces. Esto garantiza el efecto Bohr, esto garantiza que el anhídrido carbónico generado en los músculos pueda ser expirado, ¿no? en la expiración, como fase de la respiración. Entonces, una de las enzimas más veloces es la anidrasa carbónica. Te quiero resumir aquí que las enzimas, gracias a su poder catalítico, son capaces de aumentar la velocidad de manera exorbitante, hasta 1.000.000 de veces de lo que ocurriría una reacción simple en un tubo de ensayo. Bueno, eso en cuanto a ciertas características, digo, solo su poder catalítico, pero muy por encima vamos a ver primero, como quien dice, con un objetivo de 10x, luego vamos a cambiar a 50x y luego más adelante a 100x. Si tiene un poder catalítico tan eficiente, ¿cómo actúan las enzimas? Veamos primero con 10x, me refiero todavía un poquito por encima, muy superficialmente. De un modo general, las enzimas, ¿qué hacen? Atraen a su sustrato y lo ponen en estrecho contacto con la enzima. Así consigue la enzima, al atraerlo al sustrato, una orientación óptima para que reaccione ¿con quién? Con el reactivo. Es como si diríamos que esta enzima acomoda al sustrato en su estructura para facilitar la acción del reactivo. Es lo que está diciendo aquí. La enzima atrae el sustrato poniéndose en estrecho contacto con ella y consigue una orientación óptima del sustrato para que reaccione con el reactivo específico. Entonces, la enzima provoca una orientación óptima del sustrato. Entonces, vemos así, el sustrato, bueno, esto es una analogía nada más, no tan real, ¿no? Pero ayuda a entender de inicio. El sustrato y la enzima, que hace la enzima, atrae o acomoda al sustrato, forma este complejo enzima-sustrato, y en este momento es que este sustrato se transforma en productos. Y la enzima se libera tal cual. Hemos dicho, es una característica que no interviene, no se transforma en el proceso global. Bueno, eso es en cuanto al poder catalítico de manera muy superficial todavía. La segunda característica es la especificidad de las enzimas. Las enzimas son altamente específicas. ¿Qué quiero decir con altamente específicas? Son específicas en la reacción que catalizan, pero también son específicas en la selección de sus sustratos. O sea, su especificidad puede variar si vemos como un abanico, desde una baja especificidad, que sigue siendo especificidad pero baja, hasta una elevadísima especificidad.
O sea, son específicos tanto en la reacción que catalizan, no catalizan cualquier reacción, solo ciertas reacciones y además seleccionan ciertos sustratos. Y ese comportamiento puede ir, que ayuda a simular un abanico, desde una relativa baja especificidad hasta una especificidad elevadísima. Por ejemplo, ¿cuáles serían las enzimas con relativa baja especificidad? Pues las enzimas proteolíticas tienen un espectro amplio de acción. Catalizan la hidrólisis de un enlace peptídico. A ver, por ejemplo, ¿recuerdan? Este es un enlace peptídico, la unión de dos residuos aminoácidos. Este es el enlace peptídico. Entonces, una enzima proteolítica hidroliza el enlace peptídico y da lugar a los aminoácidos correspondientes. Esta es una enzima proteolítica, es decir, puede romper el enlace peptídico de muchas proteínas. Entonces estaríamos por acá. Pero sí sigue siendo específico en sentido de que solo rompe enlaces peptídicos. En cambio, otras enzimas son muy específicas, que recuerdan que hemos visto cuando hemos visto la determinación de la secuencia de aminoácidos, la tripsina. La tripsina es completamente específica. ¿Recuerdan eso? Solo rompe enlaces peptídicos si es proteolítica, porque rompe enlaces peptídicos. Pero solamente va a romper este enlace peptídico cuando en el lado carboxilo, este es el enlace peptídico, este es el lado carboxilo y este es el lado amínico. Cuando el lado carboxilo de este enlace peptídico es la lisina o la arginina, o sea, R1 sería la lisina o la arginina. Si mi cursor fuera la enzima, viene buscando qué enlace peptídico voy a romper, dónde está, donde esté la lisina o arginina en el lado carboxilo del enlace peptídico, viene y rompe esto, hidroliza eso. Eso es una elevada especificidad. Una elevadísima especificidad, o sea, mucho más específica, es la trombina. La trombina es una enzima que forma parte de la cascada de coagulación. No importa eso ahorita, la trombina. La trombina también es una enzima proteolítica, igual que la tripsina, pero no rompe cualquier enlace peptídico. Rompe enlaces peptídicos, escriban por favor, rompe enlaces, hidroliza, mejor no rompe, hidroliza enlaces peptídicos cuando la arginina se encuentra en el lado carboxílico, cuando la arginina se encuentra en el lado carboxílico y la glicina en el lado amínico. O sea, R2 tendría que ser glicina y R1 arginina. ¿Está claro? Fíjense que así haya cientos de enlaces peptídicos, la trombina no hidroliza. Cuando encuentre que en el lado carboxílico, repito, es la arginina, y en el lado amínico, aquí es la glicina, se ubica e hidroliza esto. Este es un ejemplo de elevadísima especificidad. Esto es lo que caracteriza la cascada de coagulación, que tiene que ser exactísima. Bueno, estamos hablando, repito, de manera superficial nomás, todavía para tener una idea de las características de las enzimas. Entonces, las enzimas tienen especificidad de acción. Esa su especificidad puede ir desde que ligeramente específicos, como todas las proteolíticas, que rompen enlaces peptídicos. Pero dentro de estas proteolíticas hay muy específicas, como la tripsina, y exageradamente, diríamos, o muy, muy específicas, como la trombina. Eso en cuanto a la especificidad. Hemos dicho que las enzimas también pueden ser reguladas. Fíjense, tremenda velocidad de reacción, obviamente tiene que ser regulada. A su vez, todas esas secuencias de reacciones que les he mostrado, esto o esto, obviamente tiene que tener absoluta regulación. Si todas esas reacciones ocurren gracias a las enzimas, pues esa actividad tiene que estar regulada. Entonces, la regulación, que este sería, ¿a qué se refiere? Escribiendo nada más las propiedades de muchas enzimas es regulada. ¿Cómo? Hay tres maneras que utilizan, tres caminos o mecanismos que usan las enzimas para su regulación. El primer mecanismo. Algunas enzimas se sintetizan como precursores inactivos, denominados simógenos.
Está subrayado, enciérrenlo. Entonces, algunas enzimas, ¿cómo regulan su actividad? Se sintetizan como precursores inactivos, denominados simógenos, y son activados en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el tripsinógeno. El tripsin, por eso tiene el sufijo inógeno, sinógeno, haciendo alusión a esto. Será el precursor de la tripsina que acabamos de ver. El tripsinógeno, esta enzima, que es una proteína, se sintetiza en el páncreas. Póngase, sintetiza en el páncreas. Pero, escriban por favor, no tiene, así como tripsinógeno, no tiene actividad proteolítica. Como tripsinógeno o como simógeno, carece de propiedad proteolítica. Entonces, se sintetiza en el páncreas. Del páncreas sale y va ¿hasta dónde? Hasta el duodeno. En el duodeno hay una enzima, la llamada enteropeptidasa. Escriban eso, por favor. Como tripsinógeno migra hasta el duodeno. ¿No? Migra hasta el duodeno, donde se encuentra una enzima denominada enteropeptidasa. Que rompe la cadena polipeptídica en determinado lugar, esto que estoy haciendo con mi cursor, transformando a la enzima en su forma activa, transformándola así a la enzima en su forma activa. Eso que han escrito está acá. Entonces, he querido simbolizar así, fíjense, una estructura terciaria de tipo globular, ¿no? Con alfa hélices, bueno, yo nomás lo he hecho como un garabato ahí, pero esto es una estructura, digamos, estable, es la estructura nativa. El tripsinógeno, así como enzima inactiva, también se llama proenzima, se sintetiza en el páncreas, pero no tiene actividad proteolítica, es decir, no hidroliza enlaces peptídicos. Sería grave, ¿verdad?, que sintetizándose en el páncreas sintetice una enzima proteolítica. ¿Qué pasaría? Esta enzima empezaría a degradar al propio páncreas y eso no se quiere. Lo que ocurre es que este tripsinógeno migra hasta el duodeno, que ahí es donde va a tener su acción, por eso dice, son activados en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. Migra al duodeno y en el duodeno está esta enzima que va a hacer una hidrólisis de una parte de la estructura de la proteína. Recordemos que hablamos de enzimas, son proteínas globulares. Se rompe una parte de la enzima y sería este restito que quería simbolizar y queda una parte de la enzima que ahora sí es activa. ¿Dónde? En un tiempo cuando se necesite en la digestión y en un lugar apropiado. ¿Dónde? En el duodeno. Esta es una forma de regular la acción de la tripsina. Solamente es necesario cuando esté en la digestión, digamos, porque si no andaría hidrolizando y destruyendo todas nuestras proteínas. Esa es una forma de regulación la actividad. Entonces, como simógenos, se sintetizan como precursores inactivos y que son activados cuando el organismo lo necesite. Cuando en un tiempo, por ejemplo, la digestión, ¿y en qué lugar? En el duodeno. Pero ahí está una enzima que va a hacer que esto se active. La segunda forma de regulación muy importante también es esta, la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Recuerden, estamos en cómo se regulan las enzimas, cómo regulan su acción las enzimas. ¿Cómo regulan su acción las enzimas? Se puede producir la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Por ejemplo, un ejemplo importantísimo de inserción covalente es la fosforilación. Así, ciertas enzimas necesitan ser fosforiladas. Entonces, por ejemplo, otra vez, una enzima globular, una proteína globular que es una enzima.
su extremo N-terminal, C-terminal, pero esta enzima, fíjense, aquí tenemos una secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Donde esté el aminoácido serina, la serina, pongan aquí, es un aminoácido hidroxilado. La serina es un aminoácido hidroxilado. Entonces, esta enzima, así tal cual está, con una serina no hidroxilada, tendrá una actividad que le vamos a llamar A. Ahora pongo aquí, he puesto aquí la estructura de la serina. Si este residuo sería, por eso le he puesto estito, chicos. Si esta sería la serina es un aminoácido hidroxilado. Este grupo hidroxilo es susceptible, les explico primero, luego les dicto, chicos. Este grupo hidroxilo va a ser susceptible de ser fosforilado con un fosfato. ¿Quién va a donar el fosfato? El ATP. Y entonces, fíjense, este oxidrilo ahora ha formado esta era la serina, ahora es la fosfoserina. Aquí sáquenle en sus diapositivas una flechita. Este es un enlace fosfoéster. ¿Recuerdan que hemos visto eso en lípidos? Bueno, este es un enlace fosfoéster. Un alcohol con un grupo fosfato. El proceso se llama fosforilación. Una vez que primero expliquemos esto. Una vez que se ha fosforilado la serina, esta serina sería estito, este aminoácido se ha fosforilado, estoy simbolizando acá, ha entrado un grupo fosfato al grupo oxidrilo, y fíjense, he cambiado a propósito la forma de la proteína. Esta tenía una conformación, ahora una vez que se ha fosforilado tiene otra conformación. Y entonces, si esta enzima sin fosforilar tenía una actividad A, ahora fosforilada tiene una actividad B, otra actividad. No, perdón. Entonces, ¿cómo escriben esto? Otra forma de regulación es la inserción covalente, ¿verdad? Bueno, escriban por favor. La fosforilación, aquí escriban, no sé dónde quieran, la fosforilación es una forma que tienen las enzimas de regular su actividad. La fosforilación es una forma que utilizan las enzimas para regular su actividad catalítica, ¿no? La fosforilación ocurre sobre todo a nivel de aminoácidos hidroxilados. La fosforilación ocurre principalmente a nivel de aminoácidos hidroxilados. Por ejemplo, la serina. Escriban aquí. Cuando el aminoácido serina ha sido hidroxilado, estoy hablando ahora de esto. Cuando el aminoácido serina ha sido hidroxilado, el ingreso de un grupo fosfato en la estructura tridimensional de la proteína, el ingreso de un grupo fosfato en la estructura tridimensional de la proteína ocasiona un cambio conformacional de la proteína. Ocasiona un cambio conformacional en la estructura de la proteína. Ese cambio conformacional, esto es sumamente importante, chicos. Ese cambio conformacional ocasiona un cambio de actividad. Ocasiona un cambio de actividad de la enzima. Ahora, aquí les pongo enzima con actividad A, enzima con actividad B. Quiero decir cambio de actividad, porque a veces decimos enzima así, no fosforilada es inactiva, fosforilada se vuelve activa, pero a veces es al revés, entonces eso les crea confusión. Pero un ejemplo puede ayudarles que esta enzima, por ejemplo, es inactiva. Una vez que se fosforila, ahora ha cambiado su conformación y se vuelve activa. Repito, otras veces puede ocurrir al revés, que la fosforilación puede desactivar, entonces no quiero confundirlos. Por eso ponemos actividad A, actividad B. Este puede ser inactiva, este puede ser activa. Bueno, es una forma de regular su actividad. Cuando no está fosforilada, no tendrá actividad o tendrá.
Y si esta fosfolipasa tiene una actividad diferente. De esa manera regula su actividad. Y el tercer tipo de regulación es uno también sumamente importante, que vamos a desarrollarlo más en el siguiente capítulo. El control por retroinhibición o inhibición por retroalimentación. También se llama retroinhibición o inhibición feedback. Mantiene estas palabras en inglés. Feedback es retroalimentación. ¿A qué se refiere esto? Esto se lleva a cabo, sobre todo, escriban aquí, se lleva a cabo sobre todo en secuencias de reacciones, para sintetizar ciertos metabolitos. Ocurre en secuencias de reacciones para sintetizar ciertos metabolitos. ¿En qué consiste esta retroinhibición? Consiste en que la primera enzima que cataliza la primera etapa de la secuencia es inhibida por el producto final. A ver, ¿qué significa eso? Acabo de decirles que este tipo de control ocurre sobre todo en reacciones de secuencias biosintéticas para dar un producto, por ejemplo, aminoácidos o nucleótidos. Entonces, en secuencias de reacciones aparece este tipo de regulación y consiste en lo siguiente. En una secuencia, recuerdan química orgánica, chicos, este es el sustrato, esta es la enzima que va a transformar al sustrato A en el producto B. En una secuencia, ahora el producto B se vuelve sustrato de otra enzima, E2, que va a producir C. Y aquí aparecerá otra enzima y hasta que al final le pongo por eso Z, producto final Z. Entonces, la primera enzima tiene como sustrato A. ¿A qué se refiere esto? Que el producto final va a regular o va a inhibir a la primera enzima, parando toda la secuencia. Por eso dice, la retroinhibición consiste en que la primera enzima que cataliza la primera etapa de la reacción es inhibida por el producto final. Entonces, ¿qué consideramos? La enzima es una proteína globular. Voy a simbolizarlo así. Y entonces, esta enzima tendrá un sitio activo para el sustrato A. Pero también esta enzima tiene un sitio activo para recibir al producto Z. Esta sería una enzima, recuerdan que hemos visto, con más de un sitio de fijación. Entonces, el organismo, la célula necesita Z. Necesita, por ejemplo, un aminoácido, un nucleótido, necesita el producto Z. Se activará esta secuencia. Entonces, se activa la primera enzima, recibe al sustrato A, se transforma en B, B en C, C en D, se sintetiza Z. Pero el organismo no va, esta secuencia no va a sintetizar Z indefinidamente, porque en nuestro organismo nada se hace de más ni nada de menos. Todo está perfectamente controlado, a no ser que aparezca una patología. Entonces, no hay Z. La célula, vamos a poner así, necesita Z. Entonces, se activa, repito, la ruta, la secuencia biosintética y empieza a subir la concentración de Z. Hasta una concentración en que ya no necesita más Z. Z viene, el mismo producto en exceso, y se ubica en el otro sitio de la enzima, la primera enzima. Siempre es la primera enzima. Al unirse a esto, ¿qué hace? Cambia la conformación y ya entonces, cuando quiere entrar, ya no hay. ¿Dónde está mi sitio activo? Se perdió mi sitio activo. De esa manera, a eso se refiere que la secuencia biosintética es inhibida por el producto final. Sobre que este cambio conformacional, etcétera, que es alosterismo, vamos a hablar después. Esto es parte del siguiente capítulo. Pero quiero que quede claro que existen 3 importantes formas de regulación. La tercera es la que estamos viendo, por retroinhibición. Nada más que quede la idea ahorita, que en una secuencia de reacciones, el producto final, cuando ya hay cantidad necesaria, pues inhibe a la primera enzima y la secuencia se para.
Fíjense, nada más nosotros podemos explicar esto así, pero esto es realmente increíble. Siempre, y no me canso de decir dónde está el Big Bang. Entonces, cuando esto se pare, pues Z ya no hay. Perdón, se para la biosíntesis de Z y la célula usará Z para lo que tenga que usar. Cuando nuevamente Z baja, no hay Z, como no hay Z, se retira y otra vez se activa esto. Y otra vez se abre la ruta. Como un interruptor. Enciende, apaga, o una puerta que se abre y se cierra. Esa es una regulación increíble de la primera enzima. Fíjense, podríamos decir que este Z venga y inhiba aquí. No, pues sería todo un gasto de energía, todo esto en vano. Pues es tan increíble que viene al principio y desde el principio detiene. Esto vamos a ver con mucho detalle en, repito, el siguiente capítulo, en procesos en la regulación enzimática. Entonces, hemos dicho que las tres principales características de las enzimas son su poder catalítico, no hay catalizador que se le iguale. Segundo, son sumamente específicos en su reacción. Su especificidad puede ir desde especificidad moderada hasta especificidad extrema, como el caso de la trombina. Y además pueden ser reguladas su acción. Actuará cuando se necesite y se detendrá cuando no se necesite. Otra característica importante es que las enzimas no alteran el equilibrio de una reacción química. Eso es bien importante, porque si no, las enzimas estarían, como quien dice, entrometiendo con la termodinámica y no lo hacen. Las enzimas no alteran el equilibrio de una reacción. Quiere decir que si, por ejemplo, el equilibrio está hacia la izquierda en una reacción, la enzima no lo va a cambiar. Las enzimas aceleran la consecución del equilibrio, pero no varían su posición. Respeta la termodinámica. Lo que podía haber ocurrido en horas hace que ocurran en segundos, pero no desplaza el equilibrio del cis a la derecha, no lo vuelve a la izquierda o viceversa. Entonces, las enzimas aceleran, pero no varían la posición del equilibrio. Vamos a ver esto del equilibrio también en bioenergética. Fíjense que son, entonces, moléculas increíbles. Ahora, ¿cómo nombramos y clasificamos a estas moléculas increíbles, a las enzimas? Todas las enzimas, existen cientos de enzimas, han podido ver ese esquema que les he dado. Bueno, ¿cómo las vamos a clasificar? ¿Cómo las vamos a estudiar? Todas las enzimas se nombran con el sufijo asa. Primero, ¿cómo las nombramos? Todas se nombran con el sufijo asa. Puede haber dos maneras de nombrarlas. Se añade asa a la denominación del sustrato de la enzima. Por ejemplo, esta es la urea. La enzima se llamará ureasa. Se le añade asa. Esta es una nomenclatura vulgar, diríamos. Entonces, se añade asa a la denominación del sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Este es el reactivo, porque la ureasa es una enzima que hidroliza a la urea y lo transforma, aquí pongan hidroliza, hidrólisis, los transforma en amoníaco más anhídrido carbónico. Entonces, este es un ejemplo de que se puede nombrar cuál es la enzima que cataliza esta hidrólisis. Si el sustrato es la ureasa. Y así puede haber otros nombres. Por ejemplo, esta es la histidina, un aminoácido. Hay una enzima que cataliza la descarboxilación, es decir, la eliminación de todo este grupo, y entonces por eso se llama histidina descarboxilasa, o sea, se le añade asa a la frase que describe la acción catalítica de la enzima. ¿Cuál es la acción catalítica de esta enzima? Pues eliminar este grupo, hacer una descarboxilación. En las reacciones de descarboxilación se manifiestan con eliminación de anhídrido carbónico. Descarboxilación. Entonces, si el sustrato es histidina, se llamará, no es histidinasa, ¿no? Sino histidina descarboxilasa. El producto es la famosa histamina, la que provoca los procesos alérgicos. Entonces, este es un ejemplo de que se añade el sufijo asa a la frase que describe la acción catalítica. ¿Cuál es la acción catalítica? Descarboxilación. Entonces, ¿de quién? De la histidina. Histidina descarboxilasa. Estos son nombres comunes, diríamos, ureasa, descarboxilasa, catalasa, la invertasa, por ejemplo,
lo que habíamos visto en carbohidratos, que forma el azúcar invertido, donde hidroliza la sacarosa. Se llama invertasa, también otro nombre vulgar común. Pero para evitar ambigüedades, igual que en química orgánica, ¿verdad? Hay la nomenclatura común y la nomenclatura oficial de la IUPAC. Igualmente, para las enzimas hay una asociación que se encarga de dar los nombres oficiales a las enzimas. Y es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Se respeta el nombre en inglés, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, que mantiene su nombre en inglés. Su sigla es IUBMB. Es que mantiene en inglés, de ahí viene I de International Union of Biochemistry and Molecular Biology. La en inglés es IUBMB. Esta, así como la IUPAC, esta es la que se encarga de regular la nomenclatura de las enzimas. La nomenclatura, clasificación funcional sistémica de las enzimas se basa en esto. Que dice la IUBMB, las enzimas se clasifican y denominan de acuerdo con la naturaleza de la reacción química que catalizan, lo he subrayado. Entonces, ya no, aquí con la IUBMB no hay ASA, le aumento ASA y nada más. Lo otro es eso, vulgar, común. La nomenclatura oficial de las enzimas siempre se clasifican y se denominan, o sea, su clasificación y nomenclatura, según la naturaleza química de la reacción que cataliza. Y según esta institución, hay 6 clases principales de reacciones catalizadas por enzimas. Y además se le da subclase, subclase y etc. Entonces, hay 6 clases principales. Las enzimas, según la naturaleza de la reacción química que catalizan, podemos agruparlas en 6 clases de enzimas. Entonces, vamos viendo esas clases. La primera clase son las oxidorreductasas. Y aquí tiene al lado el tipo de reacción que cataliza. Pues oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidación, reducción. Por ejemplo, la invertasa cae en este grupo. El segundo grupo son las transferasas. ¿Qué reacción catalizan? Transferencias de grupos funcionales de una molécula donadora a otra aceptora. Transferencias de grupos funcionales. Tercera clase, las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rompimiento de enlaces covalentes por participación del agua. En este caso, con la participación de esas enzimas, las hidrolasas. La clase 4 son las liasas. ¿Qué tipo de reacción catalizan? Las liasas catalizan reacciones de eliminación de grupos para formar enlaces dobles. ¿Recuerdan orgánica? La eliminación de un alcohol, por ejemplo, de un oxidrilo, forma un doble enlace. Entonces, las liasas se caracterizan por formar dobles enlaces en las moléculas, ¿no? La clase 4, las isomerasas. Son un grupo de enzimas que catalizan reacciones de isomerización. ¿Recuerdan lo que es la isomerización? La interconversión de isómeros. Por ejemplo, interconversión de cis y trans en aldehídos y transformación de aldehídos en cetonas, etc. En las isomerasas. Y la clase 6 son las ligasas. Como su nombre está indicando, digamos etimológicamente, son enzimas que catalizan la formación de enlaces acoplados con hidrólisis del ATP. Es decir, que el ATP aporta energía. Ese tipo de enzimas que forma o cataliza la formación de enlaces acoplados a la hidrólisis del ATP se llaman ligasas. Pues todas estas enzimas ustedes las van a aplicar al año en el metabolismo. Algo que quiero aclararles. Por ejemplo, la clase óxido-reductasas tiene el 1. Esto no puedo cambiar. A ver, me he olvidado. Primero liasas, le pongo 1 a liasas. Pues que me acuerdo, hidrolasas, 2. No es eso. Estos números se mantienen, se respetan. O sea, el número 1, clase 1, siempre es óxido-reductasa. Clase 2, siempre es transferasa. Clase 3 y así. No puedo cambiar según yo me acuerde. No le puedo poner a las ligasas porque me acordé primero el 1, ni el 3, ni el 4. Repito, se mantienen estos números. Vamos a ver ahorita.
Entonces, según esta institución, cada enzima recibe 2 nombres y una clasificación de 4 cifras. ¿Cuáles son esos 2 nombres? Primero, el nombre recomendado y el nombre sistemático. ¿Recuerdan? Como la IUPAC. El nombre recomendado es la denominación trivial, por ejemplo, ureasa, catalasa. Y el nombre sistemático se usa cuando se debe minimizar la ambigüedad, donde no cabe duda que así le estamos llamando. Especifica el tipo de reacción que cataliza la enzima. Eso hemos dicho que es su criterio de clasificación, según la clasificación de su grupo principal. Entonces, ¿cómo usamos esto? Número de clasificación en la sigla, con la sigla EC. EC es la sigla que hace alusión a la comisión de enzimas, Enzyme Commission. O sea, EC, la sigla EC dice, por ejemplo, es como el carnet de identidad de las enzimas. Por ejemplo, la carboxipeptidasa A. Ese sería un nombre recomendado o trivial. Esta enzima cataliza la reacción de hidrólisis de residuos carbono terminal de los polipéptidos. Bueno, cataliza, rompe ese enlace peptídico. Su nombre recomendado y a veces se usa más en los libros, carboxipeptidasa A. Nombre sistemático, según la IUPAC. Nombre sistemático es peptidil L-aminoácido hidrolasa. ¿Y cuál es su número de clasificación? Ese dicho, ¿verdad? Se antepone EC, Enzyme Commission, Comisión de Enzimas, como su carnet de identidad. 3.4.17.1. Esto es ineludible y evita ambigüedades. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, la carboxipeptidasa A, si su número de clasificación, según la IUPAC, es 3, 4, 17, ¿qué significa cada uno? Fíjense, la comisión de enzimas indica, primero está, ¿qué cosa? La clase principal. Clase 3, que había sido hidrolasa. Vamos a ver. La clase 3 es hidrolasa. O sea, no le podemos cambiar por eso el nombre. Entonces, por 3, si dice 3, 3 es una hidrolasa. Corresponde a la clase de las hidrolasas. Luego el número 4 hace alusión a, digamos, al nombre sistemático que dice peptidil. Que dice aquí clase hidrolasa clase principal es una hidrolasa. ¿Pero qué cosa hidroliza? Porque podría hidrolizar otro tipo de enlaces, ¿no? Un enlace oglicosídico y neglicosídico. ¿Qué tipo de enlace hidroliza? El número 4 me dice que está hidrolizando enlaces peptídicos. 17. Hace alusión a la subclase. Generalmente habla del cofactor. Necesita un cofactor. Este necesita de zinc, por ejemplo. Necesita su cofactor, zinc. Y estos son números que ya le dan un poco arbitrariamente, ¿no? Para tener sin lugar a dudas, ubicar el nombre de la enzima. En los libros nadie dice colocaron la S34171. No, se utilizan en los libros los nombres recomendados triviales. ¿Cuándo se usan estos nombres? En los artículos científicos. Entonces, S se utiliza en artículos científicos, donde no debe caber la duda de qué enzima estamos hablando. Utilizado en artículos científicos y en investigación científica. Bueno, entonces de esa manera se clasifican las enzimas. Ahora, vamos a hablar de algo importante. Enzimas dependientes de cofactor. ¿Qué es eso? Hemos dicho que las enzimas están clasificadas según el tipo de reacción que catalizan. Todas las enzimas son globulares. Todas tienen un sitio activo que une a su ligando. Pero hay 2 grupos de enzimas, escriben aquí. Dos clases, no grupos, 2 clases de enzimas para realizar su acción catalítica. 2 clases de enzima para realizar su acción catalítica necesitan de moléculas que actúan como, podríamos decir, ayudantes, entre comillas pongan ayudantes. Necesitan de ciertas moléculas que actúan como ayudantes en su acción catalítica. Esos ayudantes se llaman cofactores. De manera simple, son ayudantes. ¿Cuáles son esos 2 grupos de enzimas?
que necesitan sí o sí para su acción de estos ayudantes, de estos cofactores, pues son las oxidorreductasas y las transferasas. Estos dos grupos de enzimas sin cofactores no funcionan. Entonces, oxidorreductasas y transferasas necesitan asociarse con estos ayudantes, cofactores moleculares. ¿Qué son estos cofactores moleculares? Son iones o pueden ser moléculas de naturaleza no proteica. No son proteínas, ni son péptidos, ni aminoácidos. Son iones o moléculas. Veamos. Así, los cofactores pueden ser de dos tipos. Podrían ser iones metálicos, como zinc, magnesio, manganeso, hierro, cobre, etc. O pueden ser sustancias orgánicas. Estos cofactores de naturaleza no proteica pueden ser iones metálicos o sustancias orgánicas. Entre las sustancias orgánicas, ahora, si el cofactor es una sustancia orgánica, recibe otro nombre, coenzima. Una coenzima, ¿qué cosa es? Un cofactor de naturaleza orgánica. En este grupo caen las famosas vitaminas. Y recuerdan, chicos, ustedes, a ver, para que las enzimas, todas las enzimas son importantes. Sin enzimas no ocurriría nuestro metabolismo. Así de simple, no habría el metabolismo ni podríamos vivir sin enzimas. Y entonces, ¿recuerdan qué es lo que siempre se dice que un ser vivo necesita? Pues necesita carbohidratos, proteínas, lípidos. ¿Qué cosa más? Vitaminas y minerales. Por esa razón necesitamos en nuestra dieta minerales y vitaminas para que nuestras enzimas puedan actuar y puedan llevar a cabo todas las reacciones del metabolismo. Entonces, ¿qué son estos minerales? Las coenzimas, las vitaminas. Estas coenzimas pueden actuar de dos maneras. Pueden unirse transitoriamente a la enzima, transitoriamente, en el momento de la reacción. Se dice que actúan como cosustratos, por ejemplo, el NAD, el FAD, vamos a ver ahorita. O pueden actuar asociándose de forma permanente a la enzima o a la proteína. Por ejemplo, el grupo hemo de la hemoglobina está siempre en la estructura de la hemoglobina. Así se conocen estos términos. Cuando la enzima está con su cofactor, o sea, forma el complejo enzima-cofactor, se denomina holoenzima y es una enzima activa. Si no hay el cofactor de la enzima, se denomina apoenzima y la enzima es inactiva. Esto nada más como una terminología. La holoenzima es activa porque tiene su cofactor y la apoenzima no está con su cofactor y es inactiva. Entonces, ¿de dónde conseguimos estas coenzimas? Pues la fuente de esas coenzimas son las vitaminas. Estas vitaminas, algunas de ellas actúan como precursores de las coenzimas. Algunos organismos, entre ellos nosotros, somos incapaces de sintetizar estos cofactores, que sin ellos no actúan las enzimas. Y por tanto, esos cofactores, como son necesarios en la actividad enzimática, pues tendrían que ser aportados en la dieta. Y son las vitaminas que debemos consumir, que generalmente estas, sobre todo las del grupo, generalmente son las vitaminas hidrosolubles. Ustedes al año en nutrición van a estudiar en extenso y profundidad todas las vitaminas. Entonces, las vitaminas que deben ser aportados en la dieta y son los precursores de las coenzimas que son necesarias para que nuestras enzimas ejerzan su actividad catalítica. Entonces, veamos algunas vitaminas precursoras de coenzimas y tipo de reacción que catalizan o ayudan a catalizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vitamina, va a estar en esta columna, que si son precursores, se transforman en algo. ¿Esto en qué se transforman? En coenzima y qué reacción median o ayudan. La vitamina, por ejemplo, el ácido fólico, se transforma en nuestro organismo en tetrahidrofolato, que cataliza reacciones de transferencia de un grupo de un carbono a otra molécula. La biotina se transforma con el mismo nombre, la biotina, y participa en reacciones de carboxilación o descarboxilación.
La cobalamina o vitamina B12 se transforma en la coenzima del mismo nombre, cobalamina, y participa en reacciones de alquilación. La nicotinamida se transforma en nuestro organismo en NAD y NADP y participa en reacciones de oxidorreducción. Aquí coloquen qué es el NAD y NADP, aunque alguna vez creo ya les he dicho, no importa. NAD, ¿qué significa? Nicotinamida. La N es de nicotinamida. La A es adenin y la D es dinucleótido. Dinucleótido. Nicotinamida, adenin, dinucleótido. Como tiene este signo más, significa oxidado. Bueno, esta nicotinamida se transforma en nuestro organismo en el NAD y participa en reacciones de oxidorreducción. El pantotenato o ácido pantoténico se transforma en la famosa coenzima A, que al año van a ver muchísimo. La coenzima A, que participa ayudando a qué? A reacciones de transferencia de grupos acil. La piridoxina o vitamina B6, que en nuestro organismo se transforma en fosfato de piridoxal y cataliza la reacción de transferencia de grupos amino. La riboflavina o vitamina B2, que se transforma en las coenzimas FAD y NAD, FAD y FMN. ¿Qué significa FAD? Pongan ahí sitio porque vamos a mencionarlos. Flavin, la A, adenin, dinucleótido. Y el FMN, la F es de flavin, mononucleótido. Estos vamos a estudiarlos cuando veamos nucleótidos en el antepenúltimo capítulo. El FAD y el NAD son las coenzimas que participan en las reacciones de oxidorreducción. Y la tiamina o vitamina B1 que forma en nuestro organismo el pirofosfato de tiamina en la transferencia de aldehídos, cataliza. Si nos fijamos aquí, fíjense, transferencia, aquí también es transferencia de esto, oxidorreducción, transferencia, oxidorreducción. Pues, ¿qué hemos dicho? Que son coenzimas principalmente de las transferasas y las oxidorreductasas. Bueno, estas coenzimas son sumamente importantes. Por ejemplo, les estoy poniendo como adelanto. El NAD, que significa, bueno, aquí está, nicotinamida, adenin, dinucleótido oxidado, tiene esta estructura. R es toda una estructura compleja porque es un dinucleótido. Ahorita todavía no hemos visto eso, un dinucleótido, una estructura muy compleja. Pero la parte funcional es esta. El anillo de nicotinamida, recuerdan química orgánica. Este anillo de nicotinamida es el que va a, recuerdan, el NAD, ¿en qué tipo de reacciones participa? En reacciones de oxidorreducción. Entonces, en reacciones de oxidorreducción tienen que participar, ¿no?, la transferencia de protones y electrones. Y entonces, esta estructura del NAD lo que hace es captar electrones en forma de hidruro. Aquí anoten. Esta coenzima capta y transfiere electrones en forma de hidruros. Capta y transfiere electrones en forma de hidruros. Y entonces se simboliza así. Esta es la nicotinamida, que si ustedes recuerdan, aquí hay una resonancia. Captará dos protones y dos electrones. Recuerdan que les había dicho, los protones y electrones no van así saltando los electrones de una molécula a otra, sino que siempre se transfieren en forma de hidruro o en forma de átomos de hidrógeno. Bueno, en este caso lo hacen en forma de hidruros. 2 protones, 2 electrones equivale a esto. Un hidruro más un protón. Fíjense, 2 protones y el hidruro tiene 2 electrones. Bueno, este hidruro se acerca aquí y tiende a unirse acá y sí le va a aceptar este carbono porque aquí hay resonancia. Salta este par de electrones acá
y este se viene acá, por eso aparece acá. Y el hidruro ingresa a la estructura de la nicotinamida. Entonces, este era el NAD oxidado, ha captado un par de electrones y ahora se ha transformado en NAD reducido. NAD hidrógeno, NAD H más H que se dice normalmente, es el NAD reducido. Entonces, fíjense, esto, en realidad, una óxido reductasa tiene su ayudante, que es este, porque este es el que en realidad va a captar los electrones. La óxido reductasa solamente lo va a ubicar para que este capte los electrones. Por eso, las óxidos reductasas sin estos no pueden actuar. En el caso de Flavin, vamos a ver esto más adelante, les decía, tiene esta estructura. Y en el caso del Flavin, no capta un hidruro, capta 2 átomos de hidrógeno. Por su estructura de isoaloxacina, vamos a ver eso, chicos, no importa, todavía no nos adelantaremos, pero esto sí capta electrones, capta y cede electrones en forma de átomos de hidrógeno. Capta y cede electrones en forma de átomos de hidrógeno. Aquí era en forma de hidruro. Bueno, estos son los colaboradores de las óxidos reductasas. Sin estos, las óxidos reductasas no son nada. Y entonces, ¿qué hace un cofactor? ¿Por qué es tan importante? Logra el máximo de interacción entre la enzima y el sustrato. Al hacer esto puede alterar la estructura tridimensional de la proteína o del sustrato. Una manera de explicar, por ejemplo, vemos así. Esta es la apoenzima, hemos dicho, sin cofactor. Por ejemplo, si su cofactor fuera el magnesio, es una simbolización, ¿no? Se acerca el magnesio y ahora entonces el sustrato se acomoda mejor. Y es la holoenzima activa que va a transformar el sustrato en su producto. O sea, logra el máximo de interacción entre la enzima y el sustrato. Puede intervenir de manera efectiva en la reacción global como otro cosustrato. Y los cofactores actúan como donadores o aceptores en el transcurso de la reacción, que acabamos de ver aquí, por eso les puse este ejemplo. Actúan como donadores o aceptores. En este caso, este es el que acepta los electrones y este también. Por ejemplo, no solamente son electrones, pueden actuar donando o aceptando, fíjense, anhídrido carbónico. ¿Serían qué cosa? Reacciones de descarboxilación. Aceptando o donando grupos amino. Reacciones de transaminación. Y aceptando o cediendo electrones. Reacciones de oxidorreducción. Y entonces aquí si decimos que hay transferencia de anhídrido carbónico de amino, esas son las transferasas. Y estas serán las oxidorreductasas. Entonces eso hace un cofactor. Ejemplo, para entender mejor cómo es eso que transfiere o cede o capta. Por ejemplo, veamos la reacción de óxido-reducción, es decir, transferencia de electrones, ¿no? Se refiere a eso, catalizada por una deshidrogenasa, así se llama, dependiente del NAD. Es decir, este NAD es el cofactor de esta deshidrogenasa. Un ejemplo específico, por ejemplo, este es el fosfato del glicerol. Si ustedes recuerdan, este es el glicerol que ha sido fosforilado mediante un enlace fosfoéster. Fosfato del glicerol. En una de las rutas metabólicas interviene esta enzima, la deshidrogenasa del fosfato de glicerol. O sea, sería una oxidorreductasa. Aquí arribita pongan clase oxidorreductasa. Esta oxidorreductasa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que catalizar, fíjense, el producto tiene que ser fosfato de gliceraldehído. Nos fijamos, se encierran en un círculo. Aquí está, este es un alcohol. Fosfato de glicerol, este carbono se va a oxidar. Es un alcohol. Es un alcohol. Y tiene que oxidarse hasta un aldehído. Perdón, chicos, la batería.
Ya, entonces, estamos viendo la reacción de óxido-reducción. Les quiero mostrar con una reacción cómo actúa el cofactor, cómo le ayuda el cofactor a una enzima. Por ejemplo, en esta reacción, que es una parte de una parte del metabolismo, el fosfato de glicerol, este carbono tiene que ser oxidado hasta fosfato de gliceraldehído. Entonces, ahí interviene esta enzima, que es una oxidorreductasa, pero si no tendría el ayudante NAD, no podría lograr esto. Entonces, este alcohol que hace este grupo cede electrones al NAD. El NAD capta electrones en forma de hidruro y se forma NAD reducido. ¿Qué ha sucedido? Ahora el producto está oxidado. Algo que también es bien importante es que este NAD reducido que se genera no se pierde. Como les decía, todo se aprovecha en el metabolismo. El NAD reducido se disocia de la enzima, por eso es como cosustrato, ¿recuerdan? Entró, le ayudó y ahora dice me voy, llevando electrones. El NAD reducido se disocia de la enzima y puede actuar como reductor en otra reacción. Por ejemplo, el piruvato, que es una acetona, es un ácido, un oxoácido, no importa ahorita, es un piruvato que tiene que ser reducido hasta lactato. Y ahí está una enzima, la lactato deshidrogenasa, que también necesita el ayudante. Entonces aquí se generó, por ejemplo, el NAD reducido. El NAD reducido dice, necesitas electrones, yo tengo. Le da los electrones, sale otra vez como oxidado y el piruvato se ha reducido a lactato. Esto ocurre mucho en el metabolismo. Luego se separa de la enzima, se disocia de la enzima y va a actuar en otro lado, ahora sí como reductor. Aquí, ¿qué hacía? Capta los electrones como oxidante y actúa como reductor. Pero solito tampoco podría, sino es que la enzima lo acomoda para que este NAD que tiene electrones le done este piruvato y se reduzca. Y entonces NAD oxidado otra vez. Va a ir a actuar donde quien me necesita, va y actúa. Fíjense que las vitaminas por eso necesitamos muy poquitito. Con poquitito estamos bien. Bueno, vamos a quedar acá, chicos. Hasta aquí hemos visto las características de las enzimas. Hemos visto que ciertas enzimas necesitan de ayudantes, o sea, denominados cofactores. Si el cofactor es un ion metálico, ¿no? Son los minerales que necesitamos. Si el cofactor es una molécula orgánica, se denomina coenzima. Hemos dicho que las fuentes de las coenzimas, de los cofactores, pues son sobre todo las vitaminas. ¿Y cuáles son las enzimas que necesitan de estos ayudantes o coenzimas o cofactores? Pues son sobre todo las transferasas y las oxidorreductasas, este tipo. Hemos visto también que se clasifican y con números que son propios de cada uno de ellos. No podemos cambiarle el número, porque luego ese número, fíjense, aparece en el nombre oficial. Y aquí yo me invento y le pongo, no me acuerdo, le pongo 2 y estoy hablando de otra clase. Estaría hablando de una transferasa, no de una hidrolasa, por ejemplo. Bueno, hemos visto cómo los cofactores ayudan. Hemos visto incluso a nivel químico, por ejemplo, el NAD ayuda a las oxidorreductasas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O capta o puede donar electrones. Cuando capte electrones, va a pasar de NAD oxidado a NAD reducido. Y lo mismo el FAD. Y hemos visto un ejemplo de cómo puede, digamos, una molécula que tiene que oxidarse, ¿a quién va a ceder sus electrones? Pues al NAD se lo da, pero esta enzima le ayuda a que lo ubique y lo oriente para que este NAD pueda captar los electrones, se retira llevando electrones y ese NAD es usado luego en otra reacción. Bueno, vamos a quedar aquí entonces. Permítame un cachito. Ya, entonces estamos quedando acá.
¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ahora, ojalá hubiera algún día o mañana. Si no hay preguntas, voy a parar. Espérenme un cachito. Ya. Entonces, ¿dónde está? Química 1. Perdón, cachito. Ya. Entonces, ya he dejado de grabar. Si no hay preguntas, dejo de presentar. Pero atiéndame, quiero decirles algo, chicos. La siguiente semana tenemos clases a las 11:15, ¿verdad? Por favor, vamos a pasar 11:15, está bien. Vamos a pasar de 11:15 a 1. La siguiente semana no voy a poder pasar clases, hacer mi intervención otra vez. Entonces, para no retrasarnos, chicos, vamos a pasar de 11 a 1. Asumo que no tienen ningún problema. Voy a colocar en el chat también, pero estoy informando en hora de clases oficiales, pero voy a colocar en el chat. El siguiente lunes pasamos clases, repito, de 11:15 a 1. Listo, chicos, gracias. Repasen, por favor.